Gerente, buenos días. Diego Montaño lo saluda. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, un gusto estar en tu programa y bueno, presto a responder cualquier pregunta que tengas respecto a estos contratos, ¿no? Bueno, estos contratos, gerente, que han tenido mucho rechazo de algunos sectores. Está la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste de Potosí, Comcipo, legisladores de Potosí, la oposición boliviana, incluso un aspirante a la presidencia dijo que si llegase a la presidencia rompería los contratos. ¿Esto qué significaría? ¿Qué señal daría Bolivia a justamente los inversores extranjeros si algo así llegase a ocurrir? Bueno, evidentemente la señal que actualmente inclusive se está dando es negativa. Eh, Hay que tomar en cuenta que la empresa CBC es uno de los mayores jugadores del negocio del litio a nivel global. Tiene una participación importante en la fabricación de baterías para electromovilidad y también para baterías estacionarias. Estamos hablando que maneja alrededor de, entre los dos negocios, un 40-50% del volumen que se requiere a nivel global, ¿no? Entonces estamos hablando de una empresa que provee baterías a las marcas más importantes de fabricación de vehículos eléctricos. Lógicamente la señal no es mala, la señal, perdón, es mala. Se ha viralizado, digamos, el tema de la conducta de la Asamblea en el tratamiento de estos contratos, ¿no? Nosotros como empresa pública y parte del órgano ejecutivo hemos cumplido con la remisión de los contratos para la aprobación de la Asamblea y bueno, es esta instancia en la que está actualmente y bueno, ellos tienen la potestad de aprobar o rechazar estos contratos, ¿no? Ahora, gerente, escuchábamos voces de Comcipo, de Frutcas, y decían, no nos oponemos a la extracción directa de litio, a estos contratos, nos oponemos a que, por ejemplo, cuestionan, incluso el exministro de Justicia, Iván Lima, en este mismo espacio, nos dijo que algo, un error fue, por ejemplo, el no haber tenido y haber realizado la consulta previa. Eh, ¿Es así? ¿No se hizo la consulta previa como manda la normativa boliviana? Bueno, a ver, este contrato, ya se ha explicado varias veces, sigue la misma lógica que un contrato de servicios petroleros y en realidad es un proyecto energético grande, ¿no? Hay que entender una cosa, la tecnología la manejan las empresas, no es que el Estado boliviano tenga la tecnología. Entonces, no hay un diseño final todavía en este momento. Lo que se tiene es estudios previos, se va a hacer un estudio de factibilidad, ahí se determinarán temas sociales, ambientales y operativos, ¿no? Porque se tiene que tener el diseño final de la planta. Y nosotros no podríamos hacer ese diseño final porque la tecnología, te repito, está en manos de las empresas. Se hace el diseño final, se hace el estudio de factibilidad, se pasa al tema del licenciamiento ambiental, ¿ya? Se hace una categorización. Y en ese momento realmente se pone ante la consideración de la autoridad ambiental competente este tema del licenciamiento. Ahí se tiene a cabalidad, ya teniendo el diseño final, los posibles efectos que pueda generar este proyecto. Y recién ahí se va a la consulta previa. No podrías hacerlo antes porque obviamente inclusive podría viciar el tema de la consulta previa, Pero, gerente, porque gerente, podrían decirte quisiera hacerle una que, pregunta. ¿Qué claro, pasa si, por ejemplo, se firman los contratos, se aprueban los contratos y resulta que en la licencia ambiental sale que es un desastre para el agua, por ejemplo? Pero los contratos no ya corre, están firmados. ¿Qué pasa? no, no avanza el contrato, no avanza la fase. Eso es lo que prevé el contrato. Porque en una primera etapa, a nivel de administración del contrato, ILB tiene que aprobar el estudio de factibilidad, que tiene componentes, como te dije, social, ambiental y tecnológico, ¿no es cierto? Y operativo. Entonces, inclusive si los costos operativos resultan elevados y no son convenientes para el Estado boliviano, no se sigue adelante con el proyecto. Y lo mismo pasa con el tema ambiental. Volviendo a lo que te explicaba, no podría hacerse antes porque en este momento no tienes toda la información. Inclusive los mismos miembros de la TCO podrían a futuro reclamar, si es que se hace la consulta previa en este momento, no contando con la información completa y no revelando, digamos, los posibles impactos que se tengan en su territorio. Lógicamente, esto podría ser impugnado por las mismas comunidades de manera posterior. Entonces, tiene que hacerse de manera responsable y en el momento adecuado.
Y si nos fijamos, los contratos de servicios petroleros, los contratos de operación, tienen absolutamente la misma lógica, porque no se tiene una precisión específica dónde se va a desarrollar la actividad y por ende el análisis ambiental no sería el adecuado al momento de aprobar el contrato. Por eso es que se tiene que hacer durante la vigencia del contrato y además la empresa tiene que asumir absoluta responsabilidad del diseño final de la planta, porque no olvidemos que en este caso el contrato prevé que si la tecnología no funciona, la empresa no va a recibir ningún pago y básicamente tiene que hacerse cargo del abandono de la zona y no cobrar nada al Estado por la implementación de esa planta fallida. Entonces, ese tema del diseño final y las pruebas de rendimiento tienen que ser necesariamente realizadas en el marco de un contrato. No podría realizarse de manera previa. Es decir, se puede saber cuánto se va a invertir, pero no se sabe dónde se emplazaría la planta y cuál sería el diseño final de la planta. Eso nos quiere decir, porque los datos que tenemos es cuánto va a invertir cada una de las empresas. En realidad, cuánto va a prestar, porque nosotros tenemos que devolver como Estado. Pero no hay diseño final. Son dos temas. Te respondo primero al diseño final. Lógicamente, en este momento, el tema de la inversión es un tema referencial, ¿no? Ambos contratos tienen un elemento de control anual, ¿ya? El contrato de los rusos es específico, te presentan un referencial, digamos, y tú lo revisas. ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología puede sufrir, digamos, algunas modificaciones y el precio puede ser mayor o menor. Entonces, la inversión siempre es referencial. Se estima, con la información que se tiene en este momento, que el proyecto va a tener el costo que está estipulado en el contrato. Sin embargo, durante la ejecución de la planta, esos presupuestos que se tienen actualmente pueden sufrir modificaciones a manera de reducción o incrementales, ¿no? Dependiendo mucho si es que, digamos, la tecnología mejora en el transcurso de este año, digamos, y lógicamente se tienen procesos más eficientes, la tecnología y los costos de operación tienden a bajar. Eso es atendiendo, digamos, al monto que se tiene en los contratos. No son montos fijos porque tanto la tecnología como el tema de los insumos y el tema de la fabricación puede variar. Respecto al préstamo, hay que tomar en cuenta que no es un préstamo como tal. ¿Por qué? Porque si tú vas a un banco para solicitar un préstamo para poner una panadería, digamos, al banco no le va a interesar si tu horno está bien, si tu diseño de tu proceso está bien, no le interesa, él únicamente te presta. En cambio, en este caso es un contrato de servicios de riesgo. ¿Qué implica ello? Que la empresa evidentemente pone la inversión, pero quien asume el tema de riesgo, el tema operativo, como te mencionaba, el funcionamiento de la planta, tiene que ser la empresa. Entonces, eso lógicamente no condice con un concepto de un contrato de préstamo. Es un contrato de servicios de riesgo. Y actualmente en el ámbito petrolero igual funciona de la misma manera. Quien invierte básicamente para realizar los estudios, para la perforación de un pozo, es la empresa. Entonces, es básicamente la asimilación de un know-how que ha tenido la empresa, el Estado, en la administración de estos contratos, que se han traducido en estos contratos. Gerente, ¿han hecho en algún momento el estudio o el análisis de, por ejemplo, hasta qué punto puede bajar el precio internacional del carbonato de litio y ser sostenible esto? Es decir, que no nos cueste más caro porque hay que pagar por tonelada de litio justamente a la empresa que va a venir a invertir y va a instalar la planta. ¿Se ha llegado a un punto de más o menos hasta dónde llegamos al equilibrio o tener ganancias? Sí, evidentemente hay que tomar en cuenta que ambos contratos tienen la presentación de estudios de factibilidad, como te decía antes, y un componente importante es el económico. Si al momento de la presentación de este estudio de factibilidad igual se visualiza que el precio del litio va a ser inferior a lo que nos cuestan nuestros costos de operación, hay un margen de ganancia, ¿no? Pero si va a ser mayor, lógicamente el proyecto resulta inviable y en ese momento ILB desecha la realización de esa fase. Entonces, el contrato prevé estipulaciones, ¿ya? Y esas estipulaciones son previsiones respecto a posibles ocurrencias. Y una de las ocurrencias es justamente el tema económico, como tú señalas. Tenemos la visualización de varias empresas de carácter internacional, inclusive de operadores de afuera,
que prevén que el litio va a sufrir, digamos, un incremento de precio porque va a haber una mayor demanda que oferta. En todo caso, eso va a generar que sube el litio. Estamos hablando que sería 2030, 2031. Y en caso de que al momento de realizar los estudios de factibilidad se detecte que eso no va a ocurrir, ILB tiene la potestad de decidir que en la fase del proyecto no va y no se implementa la planta. Es decir, se podría poner una pausa si ya la planta está funcionando. Pongamos que se aprueban y arranca la planta en funcionamiento el 2028, pero justo el 2029 hay una caída a $6,000. Ya es inviable porque la tonelada nos sale más cara que lo que se podría vender. Ahí entonces se podría poner una pausa, ¿quiere decir? No, ahí este estudio de factibilidad se hace antes de la implementación de la planta. Estamos hablando que antes de la construcción, ¿no es cierto? Esta planta, la de CBC particularmente, va a tomar un tiempo entre 4 y 6 años de implementación. Entonces, cuando ya entremos a la operación de la planta, lógicamente ya se va a tener una certeza sobre el incremento o no del carbonato de litio a nivel global. ¿No es cierto? Lo que tú me señalas también es importante, porque es un riesgo económico que corre la empresa, ¿ya? El contrato prevé que ILB únicamente le va a devolver esos montos con los ingresos que genere el contrato, ¿no es cierto? No es que le va a devolver de otro lugar, sino que los mismos ingresos que genera el contrato los tiene que devolver ILB, pero siempre y cuando, como tú dices, hay un exceso. Si no hay un exceso, nosotros no podríamos devolverle eso a la empresa, y a eso se refiere el riesgo financiero del proyecto. Ellos también asumen el riesgo financiero. Si el contrato en algún momento no es viable económicamente, la empresa es la que asume el riesgo de que ILB no le devuelva esos costos. Ahora, gerente, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se llega a aprobar en lo que queda de la gestión actual de gobierno y el siguiente gobierno tendrá que agarrar las riendas de este tema y llama nuevamente a licitación? Eso en tiempos legales, burocráticos, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, son varios hipotéticos casos que podrían darse, ¿no? Un tema general, digamos, podría ser entre unos 7 u 8 años, tomando en cuenta, digamos, que algunos de los candidatos que justamente tú señalas han hecho las propuestas en base a cambios normativos, ¿no? Inclusive de la Constitución Política del Estado. Entonces, lógicamente, eso va a demorar un tiempo y también puede sufrir, digamos, algunas demoras en la Asamblea. Después de eso, seguramente van a modificar la ley de litio, emitirán, como tú dices, una convocatoria internacional en base a esos cambios y aproximadamente unos 8 o 9 años, ¿no? Y para muchos, a partir del 2030, el negocio del litio ya no será lo que hoy se prevé es. Entonces, estaríamos ya desfasados. Totalmente. Bueno, eso seguramente, es, como te digo, es un caso hipotético, ¿no? Habría que ver en realidad qué ocurre el 17 de agosto y bueno, ahí ya se tendrá mayor claridad sobre la continuidad del tema, ¿no? En estos contratos está previsto, por ejemplo, una renegociación. Supongamos que el siguiente gobierno no los va a romper, pero los va a renegociar. ¿Esto es posible legalmente hablando? Sí, porque básicamente el contrato no entra en vigencia, ¿no? Está esperando la aprobación en la Asamblea y lógicamente podría hacerse una renegociación de un contrato. Vamos al De otro, ambos contratos. vamos al otro escenario. Vuelven de la vacación los asambleístas que se fueron a la vacación sin hacer la tarea y resulta que aprueban estos contratos. ¿A partir de cuándo ya arrancarían las obras o en este caso lo que usted mencionaba, que inmediatamente aprobados los contratos empieza recién a hacerse el tema del impacto ambiental, el proyecto de la planta a diseño final? ¿Eso cuánto tiempo demoraría? Bueno, los contratos prevén, sí, difieren mucho en los tiempos, ¿no? En el caso de CBC estamos hablando que los estudios de factibilidad tienen un plazo de 1 año y la etapa de construcción tiene 2 años y la etapa de pruebas de rendimiento tiene 3 años. En el caso de la empresa rusa es mucho más rápido porque básicamente tiene 18 meses para implementar una planta de 5.000 toneladas al año. Entonces, lógicamente, podría variar un poco los tiempos en la implementación de ambos proyectos, ¿no? Gerente,
supo también que además de estas dos empresas con las que ya se firmó contratos, había otras tres, por lo menos. También hablábamos con un especialista en tema energético y nos decía, son las top tech en el mundo, las que están interesadas justamente en invertir en el litio en Bolivia. Había una que era italiana-argentina o alemana-argentina y de otras nacionalidades. ¿En qué quedaron esas intenciones? Bueno, se tienen convenios firmados con esas empresas. Evidentemente son empresas que tienen tecnología para la extracción directa de litio y actualmente se están desarrollando las pruebas de tecnología que permitan confirmar que la tecnología que ellos poseen y los procesos que ellos poseen funcionan con un nivel adecuado de recuperación y que a futuro, digamos, se visualice la producción de carbonato de litio grado batería, ¿no? Actualmente se está probando la tecnología que tienen ellos para evidenciar que funcionan en nuestros salares. ¿Es posible, gerente, que en este periodo en el que todavía los asambleístas no están haciendo su trabajo o están en vacaciones, ustedes como empresa estén teniendo contacto, por ejemplo, con las instituciones de Potosí? ¿Han estado teniendo contacto con Comcipo o con Frutcas, quienes se oponen a estos contratos, explicándoles a detalle justamente el contenido? Porque la preocupación que escuchábamos de ellos viene en torno al tema del impacto ambiental, al tema de las regalías. Son observaciones muy puntuales. Hay una que dice trasladar la casa matriz de YLB a Potosí, pero suponemos que eso puede ser negociable. Pero en el tema del impacto ambiental, del uso del agua, de qué manera va a perjudicar al salar, al turismo o a las comunidades aledañas, todo eso, ¿no han tenido contacto o van a retomar esto? Bueno, en realidad a partir de la suscripción de los contratos y mucho antes, por ejemplo, te menciono de manera de ejemplo, tenemos un acta de reunión justamente de la Uranium One Group con la TCO Norlipes, ¿no? Ahí está suscribiendo, por ejemplo, la gente de Colchacá y gente de otras comunidades de la zona. Y es una socialización del proyecto, ¿no? Es evidente que, digamos, no es tanto enfocado al contrato, pero el proyecto ya está visualizado mucho antes, ¿no? Entonces, la tarea de socialización no es que se haya desarrollado después del fin del contrato, sino es un proceso. Y ese proceso ha comenzado 2022, 2023. Y evidentemente se ha realizado más seguido al momento de la firma del convenio, del contrato, ¿no? Porque obviamente haya habido mayores demandas, mayores observaciones, entonces sí se han realizado varios viajes a comunidades de Uyuni, se ha socializado con los actores de la zona. ¿Y van a continuar con este intento de socialización o de, por ejemplo, hacer entender la postura de ILB? Siempre estamos abiertos. En realidad hemos atendido, digamos, algunos requerimientos en cuanto a socialización y en cuanto a remisión de los contratos, ¿no? Entonces, nosotros prestos totalmente a aclarar en cualquier escenario cualquier posible duda que tengan, ¿no? Muy bien, gerente, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros para hablar justamente del litio. Nos faltaba la voz justamente de la institución. Hemos estado dedicándole bastantes minutos al tema del litio todo este tiempo, diferentes voces, desde especialistas hasta involucrados directamente. Y claro, es importante tener la voz oficial. No sé si quiere agregar algo más. No, bueno, básicamente hacer énfasis en que en este momento los contratos se encuentran en la Asamblea y bueno, debería haber una definición en esa instancia, ¿no? Le agradecemos mucho, señor Nina, por este tiempo con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias, un gusto, hasta luego. Hasta luego. Pablo Nina, gerente legal de Yacimientos del Litio Bolivianos, estuvo con nosotros.